Ya niños, buen día nuevamente. Como ya habíamos conversado unos minutitos antes, les recuerdo para que quede grabado que el próximo lunes 19 probablemente tengamos nuestra evaluación de esta parte, de lo que fue refracción. Ya, por lo tanto, para hoy día yo tengo primero que todo, quisiera que algunos, si es que me pudieran hablar o bien responder vía chat, contestarme algunas preguntitas que traje como para hacer un resumen y luego vamos a hacer como una especie de tareita. El objetivo para hoy día es, perdón, que recordemos, conozcamos, ¿cierto? Ya lo habíamos visto, las diferencias desde el punto de vista óptico de las imágenes, producto de la refracción, ¿cierto? En qué consiste la formación de colores y qué instrumentos permiten visualizar la refracción, ¿cierto? Como ya alguna vez analizamos la reflexión. Entonces, para hablar de refracción, ¿cierto? Hoy me faltó una, esperen. Ya no importa, la agrego. Para poder comenzar, nosotros tenemos que hablar de lo que es refracción. Entonces, ¿alguno me puede ayudar? Si le da como cosita escribirme o hablarlo, lo puede escribir en el chat. Ya me avisan para que yo pueda ir visualizando el chat. ¿En qué consistía la refracción como propiedad? Ya una definición formal, ¿cierto? Vamos a escribir una definición formal. Era la propiedad, ¿cierto? Por la cual un rayo luminoso cambia su rapidez al ingresar a un medio distinto desde el cual provenía. Ya, eso sería como una definición formal, ¿cierto? Ya, yo tengo que recordar porque las preguntas vienen enfocadas a eso, así que harta atención porque hay como spoiler, ¿ya? ¿Qué se refiere a que voy a venir con un medio distinto? Recuerden que normalmente uno viaja en el aire y luego cambia de medio, ¿ya? Eso es cuando estamos mirando desde el exterior, desde el aire hacia el interior, ¿cierto? Nosotros hablábamos de que podía ser agua, podía ser una piedra, podrían ser metales, etcétera, ¿cierto? Existían distintos tipos de medios donde la luz podía ingresar posterior a venir del agua, del aire, perdón. ¿Ya? ¿Por qué cambia su rapidez? ¿Por qué cambia su rapidez? Debido a que hay un cambio de frecuencia o longitud de onda. Y eso es debido a que hay un cambio de densidad. Ya, eso es lo más importante. Ya, la rapidez no cambia porque sí, sino que tiene un motivo. ¿Y cuál es el motivo? En que hay un cambio de frecuencia o de longitud, porque el medio al que ingresa puede ser de distinta densidad, ya sea de menos a más o de más a menos. Normalmente yo voy del aire, que es menos denso, a otro que es más denso. Y es por lo que yo hablo de aquí del índice de refringencia. Ya, el índice de refringencia es el que me indica qué posible refracción tendrá, hoy, perdón, estoy escribiendo pésimo. ¿Qué posible refracción tendrá la onda luminosa dependiendo del medio? Ya nosotros habíamos dicho que el índice de refringencia se denomina por la letra N y que era la relación entre la rapidez de la luz en el vacío y la rapidez en un medio cualquiera. Pero lo más importante de recordar es que hay medios que son menos refringentes y otros que son más refringentes. Entonces, ¿en qué consiste la diferencia?
refringentes. ¿Qué quiere decir que un medio sea menos refringente? Perdón, ahí viene entrando gente. Quiere decir que es, ¿cómo se llama esto? No es tan denso y por lo tanto la rapidez se va a propagar más rápido. Mientras menos dificultad coloque el, como les dijera yo, el medio, mayor libertad va a tener la onda para moverse. Y ahí tiene que ver con la densidad. El medio es más denso, por lo tanto la onda es lenta. En un medio menos refringente es menos denso, por lo tanto la onda es más rápida. ¿Ya? Recuerden que yo voy a tener que analizar y yo les comentaba, si estoy en un medio, por ejemplo en el agua, ¿verdad? Estoy en el agua tiene más partículas, tiene más densidad, por lo tanto la onda cuando ingresa desde el aire que venía muy rápido y cambia al agua que viene con más partículas, tiene que mover, tiene que alterar muchas más partículas que antes, se torna un poquito más lenta. Y por eso que yo veo esta diferencia. Visualmente, ¿cómo lo veíamos nosotros? Cuando, ¿se acuerdan esa escena que yo les mostraba de una niña que estaba nadando con la cabeza fuera del agua y el cuerpo obviamente sumergido y se toma una foto lateral y se ve como que su cabeza está cortada del cuerpo, está desplazada? Eso se produce por la refracción. La rapidez de la luz con la que estoy visualizando bajo el agua es más lenta que en el aire, por lo tanto se ve entrecortado. Ya también me produce el efecto, si ustedes recuerdan, de que me visualizo objetos que estarían más cerca de lo que realmente es. ¿Se acuerdan que yo les mostraba, les daba el ejemplo de si estoy en un río o en una laguna, ¿cierto? Y yo miro desde el aire hacia abajo y digo, oh, las piedras están cerquita, pero yo ingreso mi pie al agua y me doy cuenta que no, que visualmente yo veo que están cerca las piedras, pero si en la realidad están mucho más profundas, porque hay una distorsión de lo que se está observando. ¿Ya? Otra característica que nosotros teníamos era que en la refracción se ocupan lentes para poder visualizar, ¿verdad? Una lente convergente era más grueso al centro que en las orillas. Ya es más grueso en las orillas. También se le dice lente convexo. Esa es otra forma de nombrarlo. Aparte de ser más grueso en las orillas, puede ser convexo, ¿cierto? Y requiere de tener al menos una parte curva. Puede ser cóncavo convexo, plano convexo o biconvexo, como el ejemplo de las lupas. ¿Ya? Y normalmente me genera imágenes reales e invertidas, ¿cierto? Que pueden ser menor, igual o mayor tamaño dependiendo de la posición del objeto, o bien imagen virtual y derecha, ya que es el caso en que el objeto esté posicionado entre el foco y la lente. Ay, espérenme, que alguien me habló. Sí, corazón, todo lo que estoy viendo ahora es lo que va a entrar en la prueba. Ya es como un resumen de los resúmenes. Ya, igual yo no sé si les he subido presentaciones a WebClass. De lo contrario, hoy día les dejo habilitadas las presentaciones que yo tengo de antes, ya todas las que hemos trabajado, pero igual la invitación va a ser a que ustedes vean el video en el canal de YouTube, porque siempre se hablan más cosas de las que están escritas en la presentación, ya otros detalles, ya para que se entienda la idea. Entonces, a grandes rasgos, ustedes tienen que irse acordando, porque yo aquí estoy hablando muy en general. Las imágenes pueden ser reales invertidas, ¿cierto? Y va a depender del tamaño en virtud de dónde esté posicionado el objeto, o bien virtual y derecha, ¿ya? También donde esté posicionado el objeto. En cambio, una lente divergente
¿cierto? Nosotros dijimos que ahí, perdón, es más gruesa en las orillas. Ah, algo súper importante, se me olvida. Aquí los puntos convergen en un solo lugar que se llama foco. Por eso que la lente convergente es tan importante. En cambio acá la lente divergente es más gruesa en las orillas que en la parte central, ¿verdad? También se le llama cóncava, lentes cóncavas, ¿cierto? Y siempre produce imagen virtual derecha y de mayor tamaño. Es como la regularidad que tiene. Imágenes, perdón, ¿cierto? Imágenes virtual derecha y de mayor tamaño. Y obviamente aquí los puntos no convergen en un foco, sino que son dispersados. Posterior al encuentro con, son dispersados posterior al encuentro con la lente. Ya, entonces, ¿qué es lo último que nosotros vimos como pregunta? Fue en qué consistía la formación de colores. ¿Ya? Y recuerden que los colores se producen porque un rayo luminoso incide en un objeto, ¿cierto? Y las tonalidades que están en su misma frecuencia son reflejados y los otros tonos son absorbidos. Entonces, si yo recordaba, si yo logro decir, oh, esto es naranjo, esto es verde, esto es rojo, esto es azul, esto es amarillo, es porque estoy viendo el rebote que la luz tiene sobre, como bien dice aquí la Mary, en la luz blanca, ¿cierto? La luz solar, por ejemplo, incide en un objeto, todos los tonos que están a distintas frecuencias son absorbidos, salvo el que está a la misma frecuencia, que es reflejado y que llega a nuestros ojos, ¿ya? Entonces, también de la parte de los colores y del espectro electromagnético, nosotros vemos, ¿cierto? Colores como el rojo, el amarillo, el verde, el violeta, el azul, ¿cierto? Esos son los colores mayoritariamente que nosotros vemos. No vemos el infrarrojo y el ultravioleta. Todos los que estén por sobre y bajo estas frecuencias no son visibles para nuestros ojos. También nosotros dijimos que el blanco era la reflexión total de los colores. Y el negro es la absorción total. ¿Ya? También el blanco, si no lo consideramos como color, podemos colocar todo lo que está iluminado. Y en el negro es la ausencia de luz. También se considera de esa forma. ¿Ya? Entonces, como primer ejercicio, yo tengo unas preguntas de verdadero o falso. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ir respondiendo si esto es verdadero o falso. Ya, obviamente siempre las falsas van a tener, se les va a pedir que uno las justifique. ¿Ya? Entonces vamos analizando. En una lente convexa, o sea, estoy hablando de la que es convergente. ¿A dónde puse signo de interrogación? Acá. Ah, gracias. Gracias. Ahora sí. Gracias, mis niños. Se pasaron. Muchas gracias.
Entonces, en una lente convexa, ¿cierto? Estoy hablando de la que es convergente, los rayos de luz pasan por donde se forma la imagen virtual. Esto es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque ustedes tienen que recordar que esto va a quedar dicho, no va a quedar escrito, así que ustedes tienen que guardarlo para que lo puedan visualizar nuevamente, en que en la lente convexa las imágenes se forman hacia la mano derecha. Ya ahí se forman las imágenes reales y la imagen virtual se forma en la mano izquierda, ya que es por donde pasan los rayos luminosos. Entonces, en una lente convexa, en una lente convergente, la imagen real se forma en la mano derecha de la lente y en la mano izquierda se forman las imágenes virtuales. Otra pregunta. En una lente convexa, los rayos convergen en un foco. Esto es verdadero. ¿Ya? Preguntas de las que están aquí van a aparecerme en mi prueba. Entonces, sería bueno que las fuéramos anotando, ¿cierto? Para que yo pueda ir haciendo la separación. Tercera pregunta. En una lente cóncava, ¿cierto? O sea, divergente, por eso que es importante que yo me acuerde la diferencia. Cuando hablábamos de espejo, los nombres eran al revés. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser importante que ustedes recuerden esta información, porque así yo no me complico. En una lente cóncava o divergente, la imagen es siempre virtual, verdadero. ¿Ya? La única opción de tener una imagen real es en una lente convexa o convergente. 4. La reflexión total permite que exista la fibra óptica y también se utiliza en la cirugía láser, verdadero. Ya esto lo habíamos visto la semana pasada nosotros también durante la clase, así que va a ser bueno que lo tengan ahí guardadito y anotadito. Otras preguntas. El color rojo es perceptible por nuestros ojos debido a que cuando pasa un rayo luminoso incide sobre un objeto de ese color. Los demás colores se refractan y el color rojo se refleja. En este caso, cuando yo estoy leyendo la aseveración, está todo verdadero hasta esta parte. Ahí se produce un error, ¿cierto? Ahí es falso. ¿Y por qué? ¿Cierto? Ay, perdón, que algo borré. Ahí. Ahí está el error, lo marcamos. ¿Por qué está equivocado? Lo vamos a escribir con color rojito. ¿Ya? Se absorbe. Los demás colores absorben. Ay, señor, perdón. ¿Ya? Los demás colores se absorben, no se refractan. Ya toda la aseveración habría estado bien hasta aquí. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Es que es súper importante la lectura. Ya, yo tengo que leer todo lo encabezado, normalmente en presión o cuando estamos así como, que queremos terminar luego, leemos un poquito del principio y un poquito del final y decimos, listo, resolví. Pero no, chiquillos, súper importante que ustedes anoten esta información. ¿Ya? Siguiente pregunta. Una lente convexa también se dice divergente. Y esto es falso. ¿Por qué es falso? El rayo luminoso, claro, sería el color blanco, justamente. Ya, pero como decir blanco suena como a darle mucho tono de color y nosotros tenemos que hablar más de como su elemento, como les dijera yo, como a lo físicamente hablando me refiero, que es un rayo, ¿ya? Entonces, una lente convexa también se llama divergente. ¿Alguien me dice verdadero o falso? Correcto, falso porque es convergente. Muy bien, Jeremy.
¿cierto? Entonces yo podría decir, si esta fuera una de las preguntas de la prueba, ya yo de hecho contemplé varias preguntas de verdadero o falso, ¿ya? Entonces, por eso que lo bueno es que en la prueba en WebClass no siempre se me pide justificar, ya no me da mucho la opción, pero ustedes tienen que tener claro el por qué es falso, no para poder argumentarlo en la prueba, sino para poder acertar en la pregunta. Siguiente, para una lupa, ¿cierto? Una lupa, ese dispositivo que de niños jugábamos, toda la cuestión, utilizamos una lente biconvexa o, ¿cierto? ¿De qué otra manera la podríamos llamar? Biconvergente. Y eso es verdadero. Tenía que ser esférica en la parte central de ambos lados para que pudiese efectivamente ampliarse la imagen. Entonces, última pregunta. La imagen que se forma en una lente convergente, cuando el objeto está dentro de la distancia focal y la lente, o sea, se está acercando a la lente, es virtual y de igual tamaño. Esto va a ser falso. Ahí va a estar la falsedad. Ya no es de igual tamaño, es de mayor tamaño. Entonces, nuevamente, yo miro la aseveración, bla, 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 bla. Dentro de la distancia focal es virtual, eso es verdadero. Y yo me podría haber tentado colocar verdadero, pero tengo que recordar que es de mayor tamaño, porque estoy formando imágenes virtuales, derecha, mayor tamaño. ¿Ya? Esto de acá abajo no tenía nada que ver. Aquí. Segunda parte. Pregunta de alternativas, como la que les van a salir. Ya, yo tengo que ir leyendo. Dice, para esta figura es siempre correcta. Yo tengo que recordar qué imagen era esto. Ya voy a tratar de agrandarlo. Ahí. No sé si ahí se ve un poquito mejor. Tenemos una pieza de ajedrez que está ubicada después del primer foco, o sea, está entre el foco y la doble distancia focal. Yo tengo que recordar qué tipo de imagen eso me va a entregar. ¿Ok? Entonces, yo digo, la lente es biconvexa. ¿Cómo lo hago? Observo aquí. Biconvexo significaba que era convergente, ¿verdad? Por lo tanto, tenía que ser más gordita en la parte central. Tengo doble concavidad, ¿cierto? Doble curvita, por lo tanto, ella es biconvexa. La 1, entonces, es verdadera. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ir analizando, ¿ya? Esto es lo que uno debería hacer si estuviera con papel. Ir borrando las opciones que no me permiten ser la 1. Yo borré en este caso el solo 2 y también voy a borrar el solo 2 y 3 que está acá abajo, porque la pregunta me está avisando, me está diciendo, porque yo lo estudié, que la número 1 es verdadera. La imagen que se produce es real. Entonces, como habíamos dicho, mientras yo esté detrás de la distancia focal, produciré una imagen real. Por lo tanto, la 2 también es verdadera. Quiere decir que yo voy a poder borrar ahora la opción solo 1 porque estoy diciendo que ella es verdadera, ella es verdadera. Y la número 3, ¿por qué no era? Porque la imagen, si bien es invertida, pero no es de igual tamaño, es de mayor tamaño. Ahí está el error. Ya, eso es lo que la pregunta tiene malo. La imagen tiene que ser de mayor tamaño. Por lo tanto, ¿cuál va a ser correcta? En este caso, sería correcta la letra C. 1 y 2. Sería la alternativa correcta en el caso del ejercicio. Entonces, lo repito. ¿Es biconvexa? Sí, porque tengo doble curvita.
¿La imagen es real? Sí, porque en un espejo convergente, una lente convergente, perdón, todos los objetos que estén situados detrás del foco van a generar en este lado, una imagen real invertida y puede ser menor, igual o mayor tamaño. En este caso es mayor tamaño. Otra pista a mí me lo daba el hecho de que no estaba la alternativa, todas son verdaderas. Entonces era simple poder discriminar, ¿ya? Pero cuidado ahí para que ese detalle no se nos vaya a perder. ¿Ya? Siguiente pregunta. El ojo humano está capacitado para ver algunos colores del espectro de luz blanca, como ya ustedes han escrito previamente, excepto qué color, el que ya nosotros dijimos en un inicio, el infrarrojo. El infrarrojo está fuera de la vista al ojo desnudo. Se puede visualizar con maquinaria, por supuesto, porque está a una frecuencia inferior a la que el ojo recibe. ¿Alguien me está hablando? Claro, el ultravioleta tampoco. Pero como aquí no estaba la alternativa, por eso que me quedé solo con el infrarrojo. Pero muy bien. Siguiente pregunta. La refringencia de un medio viene medida por su índice de refracción. O sea, a mí me está diciendo qué es la refringencia. ¿Qué puedo decir? Entonces tengo que ir analizando qué información es verdadera. Aquí me da la opción de decir todas son correctas, entonces yo me podría equivocar. ¿Ya? Atención. Decimos, a mayor densidad, menor velocidad. ¿Por qué partí por la tercera? Porque la tercera es siempre correcta. Entonces, yo voy a borrar las que no contengan a la tercera. ¿Cierto? Esto es una técnica que los muchachos de cuarto medio aplican cuando están resolviendo ensayos y preguntas. Van borrando las alternativas que no les sirven para ir descartando. Entonces, tenemos 1 y 3, 2 y 3 o todas. Entonces tenemos que analizar cuál es la opción. La María dice la E. Vamos bien. Esto es verdadero. La luz es más lenta en medios más refringentes. Eso también es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros lo dijimos al principio. Mientras más denso el medio, mientras más refringencia tiene, es lento. Entonces, la número 2 también es correcta. Por lo tanto, estoy entre la D y la E. Pero miremos la 1. ¿La luz es más rápida en medios más refringentes? Falso. Aquí tendría que haber dicho menos refringente. ¿Por qué? Porque la luz es más rápida en los medios menos densos y que el medio sea más refringente quiere decir que es más denso. Por lo tanto, mi alternativa correcta va a ser solo 2 y 3. Y es por un tema de comprensión lectora. ¿Ya? Entonces, súper importante que ustedes tengan claro el porqué de las cosas. Ya yo voy a guardar esta presentación en le voy a colocar primero ahí ve para subírselos a Webclass, ya para que tengan ustedes el resumen de lo que hemos hecho hoy. Veamos otro ejercicio. Podemos apreciar la refracción en fenómenos cotidianos como un lápiz dentro de un vaso de agua y que se ve corrido. ¿Cierto? Ya habíamos dicho que si el lápiz está ingresado en forma diagonal, se va a ver desplazado como cortado y eso va a significar que se vea trasladado. Número 1 es verdadera. Por lo tanto, vamos descartando quienes no cumplen, sería la letra D, porque deja fuera la número 1. Un arco iris después de un momento de lluvia. Correcto, porque ya habíamos explicado que se producía producto que
Los rayos luminosos ingresan en las gotitas de agua, adentro se difractan, ¿cierto? Se reflejan y salen. Entonces la número 2 también. Entonces vamos a borrar las que no contengan la número 2, que sería la C y la A. La profundidad de una laguna al ver las piedras más cerca de lo que realmente están, correcto. ¿Cierto que ya lo habíamos conversado, de hecho, en audio? Por lo tanto, todas ellas son ejemplos de refracción en lo cotidiano. Otra imagen. Otra pregunta, perdón. Cuando un objeto se ubica en el foco, la imagen que se produce es ¿de qué manera? Real invertida, real derecha, virtual aumentada. Pero ustedes tienen que recordar que de la misma manera que yo les hablaba cuando habíamos visto los espejos, perdón, cuando el objeto se posiciona en el foco, justo encima del foco, no se percibe imagen. O se dice que la imagen es infinita. Ya lo voy a escribir con rojo. O se dicen infinitas imágenes. Por lo tanto, si yo estoy fuera del foco, no hay ningún problema. Pero si me posiciono en el foco, no poseeré imagen. ¿Ya? Estoy dando hartas pistas de las preguntas de la prueba. ¿Ya? Así que para que estén atentos, les conté muchas de las pruebas. Pregunta 7. La reflexión total es el fenómeno por el cual. Refracción, perdón. La luz cambia de rapidez al cambiar de medio, se encuentra con un obstáculo y se devuelve. Falso. Esto es reflexión. ¿Cierto? Lo vamos a anotar ahí por si acaso. La luz es contenida en microporosidades. Falso. Eso se llama absorción. La luz se abre camino al pasar por un orificio. Falso. Eso se llama difracción. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la letra número A, que se la estoy marcando aquí. Como pueden ver, las preguntas de la prueba, para hacerme eco de lo que alguna vez me dijeron, profe, hágala fácil la prueba. Esta es la dificultad de la prueba. Lectura, comprensión lectora. Y última pregunta. La descomposición de los colores es verdadero. Y me dice, el color negro se produce cuando el objeto refleja todos los colores simultáneamente. Esto es falso, producto de que el negro se produce cuando el objeto absorbe todos los colores. Por lo tanto, la número 1 es automáticamente falsa. Y todas quienes la contuvieran también lo serían. Entonces tengo que es falsa acá y tengo que es falso aquí. Entonces tengo que ver si 2 o 3 son correctas y obviamente no me da muchas alternativas, ¿cierto? Por lo tanto yo tendría que decir que sí. El color rojo es el que menos se desvía, tiene menor frecuencia pero mayor longitud, eso es verdadero. Y que un color posea cierta frecuencia tiene relación con su longitud. A mayor frecuencia, menor longitud, que esto también es correcto. Si ustedes se acuerdan, nosotros en la presentación anterior, en la última clase que tuvimos, se habló justamente de este detalle. Ya a mayor frecuencia quiere decir que tiene más vueltas y por lo tanto entre vueltas están más juntitas. Mayor frecuencia, menor longitud de onda entre una vuelta y otra. Por lo tanto, el color tiene, que en el caso del violeta, por ejemplo, que es el que más se refracta, a diferencia del rojo, que es el que menos se refracta. ¿Ya?
esta presentación que es para ustedes, es el resumen de ustedes, ya contenía, como ya les he mostrado, algunas preguntas que pueden ir estudiando y además anotamos ciertos conceptos que me podrían servir para preparar mi evaluación. Dejé de compartir para poder terminar, ya antes de que deba entregar la salita. Por lo tanto, en la clase de hoy día, nosotros ¿qué hicimos? Un resumen, ya un resumen completo de lo que nosotros vimos a grandes rasgos, ya yo digo completo, pero es a grandes rasgos, ya me quedé con las cosas más relevantes, ya para que ustedes puedan ir a webclass hoy día, puedan descargar la presentación, ¿verdad? Que necesitan para poder ir ordenando, hacerme su resumen, ¿cierto? Preparándonos para la prueba de tanto la próxima semana o la subsiguiente. Ya, esta presentación, resumen de hoy día, yo también se las voy a subir a webclass, por lo tanto habrían 4, ya 4 que van a estar cargadas para el primero A. Ya ahí usted ve cómo la comparte, si uno la descarga y la transmite o todo se descarga, como ustedes estimen que es conveniente. Pero con lo que vimos hoy día podríamos ya prepararnos para nuestra próxima evaluación, nuestra prueba 2. ¿Ya?